Vamos a darle candela. Que se muevan esas caderas, mami. Vamos a darle candela. Sí. Que se muevan las caderas. Muy buenas noches, un lunes más. Y digo un lunes más, como siempre todos los lunes, o porque digo esto Martín, como todo lunes, pero no es un lunes más, no es un lunes cualquiera por muchísimos factores, de los cuales rescato, Navarra se está quemando, ¿vale? O sea, Navarra está en fuego vivo. O sea, los pobres bomberos, ganaderos, agricultores, voluntarios, que de alguna manera están colaborando para apagar el fuego, no son capaces de apagar uno y se prende otro. Navarra está ahora mismo que tengo las ventanas abiertas de mi casa por las noches y me entra ceniza, Martín. O sea, es decir, está todo ardiendo, se ve humo, el sol está tapado por el humo, ¿vale? Es decir, es una cosa, el olor. Yo nunca había vivido esto, tío. Pregunta para todos y para ti, Martín, muy buenas noches. ¿Habéis conseguido no derretiros estos días atrás? Vaya olita de calor, chavales. Fíjate, bueno, buenas noches a todos. Pues tal cual lo dices. Realmente vivimos tú y yo muy cerca, apenas 90 kilómetros. Yo vivo todavía más al norte y había, yo creo que, no sé si 40 años, o creo que en la historia, creo que incluso creo que se ha alcanzado un récord histórico aquí en Donosti de temperaturas máximas. Y ahora que has dicho lo de la ceniza, me ha parecido curioso, porque a mí me pasó el sábado por la tarde paseando, de repente decimos, oye, está lloviendo, pero no era agua, y te mirabas y era como polvillo blanco, como que parecía que alguien en los balcones estaban tirando cosillas, ¿no? Me acuerdo que llevaba una bolsa con compra, ¿no? Llegué a casa, saqué lo que había comprado y estaba todo lleno, le había caído esas cosillas que además luego leí que efectivamente venían de tu zona, ¿no? Venían de Navarra. Así que nada, lo hemos pasado así estos días, pero bueno, ya parece que se ha calmado un poco el tiempo. Efectivamente, tío. O sea, una locura. Y es lo de que te cae cosas. Hoy estamos aquí abajo en el jardincillo de aquí y nos caían cosas, tío. En fin, dantesco. Ánimo, suerte a toda la gente que pueda tratar de conseguir parar esto, porque no paro de ver helicópteros con la bodeguilla esa de agua, ¿sabes? Que van por ahí cogiendo agua y tirándola, los hidroaviones, en fin, de escándalo. Y a todo esto, Martín, estamos en verano, por desgracia se está quemando un poco todo. Hoy hemos decidido titular al podcast Apple Summer. Gente que nos estéis viendo en Twitch, gente que estéis escuchando el podcast, estamos Martín y yo, ¿vale? No es un mini, porque el mini los hace Martín y habría ido yo, pero en este caso es la casa de todos, estamos los dos, pues es un Mac Illustrated, o que estamos dos, ¿vale? Es decir, esa va a ser un poco el tema. Martín, situación rara, también hay que decirlo. Sí, o sea, encima no es decir que en breve entrará Waika, ¿no? Waika está, además, en estos momentos está con Irache. Efectivamente, en Varna. Han hecho ahí una quedada, podrían incluso hacer ellos dos un podcast, ¿no? Les podríamos pinchar un micrófono y una cámara. Y sí, vamos a estar los dos, pero bueno, que no es la primera vez que estamos mano a mano y seguro que hay un montón de cosas. Tenemos además algunas cosillas que comentar. Desearos los que podáis conectaros, leer vuestros comentarios y si queréis que toquemos alguna cosilla, y seguro que lo vamos a pasar bien un ratito. Eso es, pues nada, os hemos recogido por aquí cositas que nos apetece comentar en un día como hoy. Vamos a hablar del tema del Watch, del tema del LTE, de la experiencia Apple Watch versus Huawei GT3. Vamos a comentar también el tema de los cargadores, ese nuevo cargador que comentaba Martín en la página de Apple ha aparecido, de 2 bocas, ahora lo comentaremos también. ¿Y qué más cosas, Martín? Vamos a comentar así hoy, por ir entrando ya en materia. Bueno, yo quiero comentar, y si quieres empezamos a romper el hielo con un tema que ha salido hace nada en el chat de Telegram, y es que hoy, como solo estamos dos, no estamos ninguno de la alineación titular del VR, ¿no? Esa alineación titular encabezada en la portería por Berchi y seguida por Waika, esos defensores de la VR a ultranza. Yo realmente
ni soy defensor, ni voy contra esa nueva tecnología, porque lógicamente no la he probado y hoy estoy deseando también probarla, que no voy a decir nada en contra. Pero se me ocurría, justo antes de entrar, decía, oye, siempre estoy para preguntarle a Joaquín, que es un poseedor de unas Oculus 2 desde hace creo que unos 2 meses, y estuvo se lo compró en ese momento en que yo también a lo mejor daba el paso, todavía no lo he dado, no me atrevo. Y en su momento yo me acuerdo cuando se las compró, me estuvo contando Joaquín a lo que jugaba y el uso que les daba. Y ahora, 2 meses después, no he vuelto a hablar con él. Y hoy, es más, se lo he comentado antes de entrar en directo y le digo, Joaquín, no me digas nada, que quiero escuchártelo junto con todos nuestros oyentes. ¿Qué tal van esas gafas? ¿Cómo va esa experiencia unos meses después? Pues mira, te voy a responder un poquito más detallado de lo que le contesto a mi mujer, porque mi mujer de vez en cuando me hace la pregunta de ¿qué tal con las gafas? Ya no las usas, ¿no? Esa es la pregunta que a veces me hace Patri y yo le suelo decir, sí que la uso. Te explico cuál es el tema aquí, y esto viene, como bien dices, de todo el tema de Apple y de todo lo que ha pasado y de lo que queremos y demás. Pero bueno, tenemos las Oculus Quest 2, muy bien referidas por nuestro amigo Alberto Carles, un saludito desde aquí. ¿Las utilizo? Sí. ¿Tanto como me esperaría, me gustase, me apeteciese y tal? No. Pero ojo, matiz. No por las gafas en sí. Aquí viene un tema que es personal mío. Y es que últimamente a las noches, que es cuando, digamos, yo tengo mi momento ocioso, estoy reventado. ¿Vale? Es cierto que al principio, cuando las obtuve, le empecé a dar mucha caña a juegos físicos. Pues empecé a boxear, empecé a jugar al ping-pong con esta gente, con Waika y tal, con Berchi, y empecé a hacer cosas más físicas. ¿Para qué las he estado utilizando últimamente? Para estar sentado en el sofá viendo experiencias, por ejemplo, experiencias inmersivas de irte al Amazonas, de irte a África a ver elefantes, de irte a ver el Salto del Ángel, de irte a ver las cascadas del Niágara, de escuchar un concierto como si estuviese en primera fila, de ver Netflix. He estado viendo a veces Netflix, concretamente la serie Desencanto, con las gafas puestas, que dirás, menos gilipollez, tienes una LG 4K espectacular, que está muy bien. Bueno, es diferente, es un concepto diferente, porque aunque parezca mentira, en esas gafas, tío, cabe una tele mucho más grande que la que tú y yo tenemos, ¿vale? Entonces, aunque suene raro, es una experiencia. Y últimamente, llevaba como una semana o por ahí, alguna semana, un par de semanicas más o menos, que no tocaba las gafas, y ayer las cargué porque me ha llamado la atención mucho este juego, ¿vale? Este juego que veis por aquí, que es el Ultra Wings 2, ¿vale? Es el típico juego para una experiencia de realidad virtual en la que es como si tú fueses pilotando un avión. ¿Sabes el Flight Simulator? Uh-huh. Pues imagínate eso, pero sintiendo que eres el piloto, o sea, y sintiéndolo, viéndolo, es decir, como estando inmerso en la cabina. Pues este juego, le hice la captura cuando lo vi por internet, cargué ayer las gafas y estoy pendiente de... Bueno, hoy tenemos podcast, mañana no hay podcast, por cierto, las IPCs pasan el miércoles. Igual mañana me lo bajo y le doy caña. Entonces, ¿qué ocurre? Que las gafas, si físicamente no estás cansado, te dan la oportunidad de hacer muchísimas cosas, desde entrenar, tiene mogollón de cosas, tema de yoga, tema de fitness, tema de tal. Puedes jugar al típico juego este como de sable, que con mogollón de música tienes que hacer cosas sincrónicas y está muy guapo. Pero como yo últimamente estoy reventado, no se nota tanto que las utilizo, pero las uso para visionar contenido y experiencias. No sé si te resuelvo la duda, Martín. Sí, no, aparte que yo además apunto más por lo que dices, ¿no? El tema de jugar, pues sí que me mola el hecho a lo mejor de echar con vosotros un ping-pong. Yo en su momento fui poseedor del PS Move, no sé si recordáis, que era sí. una especie de, lo ha comentado muchas veces Berchi, que era como el precursor de las PSV VR, mejor dicho, con esos mandos, y yo pues quedaba con los amigos en mi casa para jugar y lo pasábamos bastante bien. Pero ahora lo que tú dices, cada vez llegas a casa más tarde, más cansado, tienes menos tiempo para dedicarlo a semejante experiencia de ponte las gafas, ponte de pie, mueve para aquí, hace el indio con no sé qué. Pero el hecho de, yo lo primero que voy a probar, si me las compro, ahí nos está saludando a Berchi, que se acaba de conectar. Lo primero que quiero probar cuando me las compre es el hecho de esas experiencias. El irme el Gran Cañón,
has hablado del Salto del Ángel, ir a hacer un safari si queréis. O sea, esos sitios que a lo mejor, lógicamente, no es lo mismo el disfrutarlo en unas gafas que estar allí in situ, pero según lo que contáis, pues está muy, muy bien conseguido, y eso que son unas gafas, digamos, iniciales, y todavía pues están lejos de lo que todavía podemos ver en unos años, ¿no? Pero bueno, me ha gustado tu respuesta y quieras que no, ya os digo, yo las tengo ahí en mi cesta de la compra. No, Veremos. y ya que está Berche aquí, y por resumírselo a toda la gente que nos pueda estar viendo esto, si tú tienes una gafa de realidad virtual, no estás encorsetado en tener que jugar con ellas, ¿vale? Si tú cuando las utilices te apetece y físicamente estás bien, porque yo, por ejemplo, me apetece, pero físicamente estoy agotado a la noche muchas veces, me tira para atrás el tener que estar moviéndome, porque al final yo lo único que quiero muchas veces es estar tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes solo relacionar las gafas con jugabilidad o con jugar, no es una videoconsola, simplemente, sino que aunque dentro de lo que es la categoría de producto la experiencia no pueda ser tan enriquecedora como los videojuegos, sumergirte en ciertas experiencias es muy chulo desde la comodidad de tu sofá. Y por el precio que tienen las Oculus Quest 2, son una herramienta que sin obligarte a tener que jugar con ellas, puedes participar y tener las sensaciones de salto en paracaídas, de explorar un museo, de ciertas cosas que no te exigen estar cansándote. Entonces, puedes jugar con ellas de una manera súper guay. Para mí es la mejor videoconsola que hay porque es la más inmersiva. Y luego encima te puede dar la posibilidad de tener muchísimas experiencias. Con lo cual, yo te digo, Martín, que lo que siempre también hemos comentado no solamente es la cantidad, sino la calidad. Yo puedo utilizarlas 3 veces al mes, pero es que esas 3 veces al mes que la utilizo me lo gozo. Es un poquito por donde va el tema. Es como los drones, con bastante más utilidad a nivel de frecuencia de uso seguramente en condiciones normales, pero tú un dron no lo tienes porque lo vas a usar todos los días, lo tienes porque te vas a ir un día a no sé dónde y me llevo el dron, y ya con ese día que te has ido te lo valido, ¿vale? Y eso es un poquito lo que hay. Mira, Berchito dice que llora de la emoción al escucharme. ¿Has visto, no? Es que es verdad, tío, es que es así. Pues nada, Martín, si te he convencido o no, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Sí, esto era más que nada una actualización. Yo quería tener ese feedback que había dejado de tenerlo con Joaquín, porque es cierto que, pues bueno, al final nos lleva a la vorágine de este mundo tecnológico, de este mundo de Apple, y oye, pues en su momento hicimos un podcast, creo que hicisteis además un día que yo no pude venir, creo que estuvo Antonio Recios, pusisteis todas las gafas y no te había preguntado, y perfecto, a tu opinión a junio, a ver si la siguiente vez que te pregunte, no sé si dentro de 2 meses, 3, yo soy uno más de ese, de momento, selecto club, porque no hay mucha gente poseedor de unas gafas VR, que seguramente sean las Oculus. Yo creo que es la primera piedra de toque importante e interesante. Sí, y por el precio que tienen y tal como están poniendo las cosas, es una opción, vamos, 10 relación prestaciones-precio. Totalmente. Siguiente tema, Martíncho, ¿qué nos toca ahora? ¿Por dónde vamos ahora? Bueno, si quieres una cosilla que nos la quitamos de encima rápido, y es que ya sabéis que los ordenadores que presentó Apple en la última keynote se van a poder adquirir en breve. Creo que el MacBook Air no sé si se puede adquirir ya. Bueno, la cosa es que han actualizado la página web con estos ordenadores y hemos visto ese cargador de Apple que hace no mucho salía una filtración en la cual Apple estaba preparando un cargador de doble boca USB-C para conectar 2 dispositivos, y al final vimos que era el que va a traer directamente estos ordenadores, este MacBook Air, ¿no? Sin ir más lejos. Y ya lo podemos comprar por separado, o sea, lo podemos comprar solo el cargador. Es un cargador de 35 vatios con, ya os digo, doble boca. No es un cargador pequeño. A mí es lo que más le achaco a estos cargadores, que para mí son demasiado grandes. Yo tengo un MacBook Air M1 y en cuanto vi el cargador dije, si lo comparamos con lo fino y lo liviano que se hace el transportar el ordenador, para mí este cargador debería ser más pequeño. Es cierto que, y aquí Berchi, si nos sigue escuchando, lo va a corroborar, va a decir,
fijaros, algunos nos han enseñado, fijaros qué cargadores tengo en un portátil Windows que tengo en casa, y es cierto que son mucho más grandes, ¿no? Pero luego te fijas vamos a colocar los enlaces si queréis, te fijas en internet como hay otras opciones, por ejemplo, de la marca Anker, de la marca Belkin, cargadores mucho más pequeños que para mí son la clave. Yo os voy a dejar los tres links, el de Apple, que está a un precio de 65 euros, evidentemente es blanquito, es muy Apple, es exactamente igual que el cargador que venía con el MacBook Air, pero lógicamente con dos bocas. Y yo, para llevármelo de viaje, hablo del ordenador, del portátil MacBook Air, utilizo este que os dejo en el link de Twitch, que es un cargador Anker Nano 2 para la gente que nos escucha. Y también os puedo recomendar el cargador Belkin, que es dual, que cuesta 41 euros. Ya os estáis ahorrando pues bueno, un dinero respecto al de Apple, y son opciones interesantes. Así que los que estéis escuchándonos y viéndonos, ahí tenéis opciones. Si os queréis hacer con el de Apple, pues mira, os grabáis, nos mandáis una review y nos contáis a ver qué tal funciona. Eso es. Comentar una cosa que estaba diciendo Berchi, que el cargador de Anker tiene 30 vatios y Sí. el de Apple tiene 35 vatios. Correcto. Sí, al final, a ver, por potencias es cierto que los dos te van a servir para el MacBook Air, o al menos el MacBook Air M1. No he visto si el MacBook Air M2 necesita un cargador de 35 vatios, pero os sirve también para el iPhone, ¿eh? Ya os digo que el segundo que os he pasado, el de Belkin, que es dual, una toma va a 18 vatios, con lo cual podéis poner el iPhone, o podéis poner, si queréis, un iPad mini, o directamente el MagSafe Duo, que es la máxima potencia que va a alcanzar ese dispositivo. Y luego la otra boca va de 45 a 60 vatios, dependiendo si la boca de 18 vatios está alimentada o no. O sea que me parecen opciones muy interesantes, y lógicamente a un precio inferior, como siempre, a lo que nos ofrece Apple, que en este tipo de cosas siempre mete un pequeño sobreprecio. Pues sí, lo que tú has dicho. Tiene un packaging, tiene un empaque, tiene unas características a nivel físicas, que es todo muy Apple, mola mucho, certificado por la empresa, bla, bla, lo pagas. ¿Te apetece? Te lo compras. Fenómeno. ¿Que no? Pues ahí tienes de terceros dos opciones muy correctas que aporta el señor Martín. Sí. Con lo cual, pues oye, pues fantástico y estupendo. Sin más. Sin más. Está claro. Oye, Martín, tú sabes que hace tiempo puse en Twitter, esa red que también tenemos, ¿vale? Que cada día está más viva que nunca. Puse cambiando, sustituyendo o probando el Huawei GT3 en un iPhone versus el Watch, ¿vale? Uh-huh. Os voy a enseñar el resultado. Para la gente, déjame dejo aquí, para la gente que no lo está viendo, un Apple Watch ha vuelto a su muñeca. Sí, básicamente. Sí. O sea, que parece que el Samsung no te ha convencido 100%. A ver, cuéntanos. El Huawei. El Huawei, perdón. Cuando te lo pillaste, ya dijiste que, ostras, tiene cosas interesantes, a priori me convence como reloj, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido ese cambio? A ver, bueno, todo esto nace porque mi Apple Watch 4 está bastante rayado y me apetecía cambiarlo, pero saliendo ahora, cuando salga después de verano el siguiente Apple Watch, pues decía yo, es un poquito tontería, ¿no? Adquirir el 7 y demás. Dije, bueno, como soy un maldito enreda, voy a probar a pillarme pues un reloj de estos compatible y así pruebo un poco. Sí que es cierto que hay que decir que no juegan en la misma liga desde el punto de vista de que meter algo de otra marca en el ecosistema de Apple no es justo, ¿vale? Es decir, no es justo. Y esto por eso digo que esto hay que matizarlo, ¿vale? Mi experiencia, ¿cuál fue? Muy cortita, pero suficiente para ver que el reloj de Huawei, el GT3, que fue el que utilicé yo, le daba 1000 vueltas como reloj al Apple Watch. Pero para todo lo demás, el Apple Watch. me explico. Pero como reloj, ¿por qué? Como reloj, ¿por qué? Por diseño, por lo que hace un reloj. ¿Qué suele hacer un reloj antes de que llegasen estos relojes? Ser bonito. Diseño me refiero, o sea, lo que es la correa, lo que viene siendo la esfera, estéticamente bonito. Y que no te preocupases por la pila, ¿no? O sea, es decir, lo normal de un reloj era ir a comprar una pila al relojero donde fuese mucho tiempo, ¿no? Sensación de longevidad. Pues eso lo recuperé con el Huawei GT3. Es decir, el Huawei GT3 trajo a mi mano un reloj. Trajo a mi mano un reloj, no un dispositivo, un reloj. Bonito, esférico y demás. Para gustos los colores. A mí me parecía muy bonito. Y encima, con una durabilidad de la pila,
pues entre 9 14 días. Es decir, vamos a hablar de semana y media, ¿no? Para no irnos al máximo que serán 14 días. Ya sabemos que eso nunca se consigue. ¿Qué ocurría? Que claro, yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que esto gaste tan poca pila? Bueno, pues lo primero empecé a indagar un poco el tema del software. Pues no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Que al también estar capado por la conexión a un dispositivo como el iPhone, porque no tiene varias funciones bien encapadas porque el sistema operativo no es el mismo, automáticamente deja de hacer ciertas funciones, con lo cual ahorra batería. Y lo que digo, no tiene tantos sistemas de monitorización pasiva, o al menos de la forma en la que Apple funciona en su Watch, que claro, es decir, dentro de lo que es el procesador uno contra uno, el de Apple consume mucho más, pero porque procesa mucho más. Es decir, porque llevamos aquí, en esta muñeca, no llevamos un reloj. De hecho, lo poco que hace es darte la hora. Al final tú aquí llevas un dispositivo. Entonces, al final mi conclusión, ¿cuál fue? Que un Huawei GT3 me gusta más como reloj que el Apple Watch. Su batería me gusta infinitamente más que la del Watch, pero el Apple Watch como dispositivo en la muñeca no tiene rival, al menos comparativamente desde el punto de vista, si yo ahora coges un Samsung con su Samsung o coges un Huawei con un Huawei, podemos hacer una comparativa más objetiva, ¿no? No tiene nada que ver, tío. Sí. Es que, fíjate lo que has dicho tú de la hora, es que a lo mejor para ver la hora, lógicamente, antes la veías en el iPhone que en el Apple Watch, ¿no? O en un reloj. Yo me acuerdo que soy de esa gente que antes de tener el Apple Watch ni siquiera llevaba reloj. O sea, sí que es cierto que pues al final a lo mejor ha habido rachas que te pones más un reloj, pero decías, bueno, total, ahora llevo un dispositivo como es el teléfono siempre conmigo y no necesito saber qué hora es o llevar un artilugio más para saber solo la hora, ¿no? Y es cierto que el Apple Watch, estoy de acuerdo con lo que dices, es que te aporta tantas cosas más. O sea, al final lo que menos es la hora, o sea, es monitorizar, es controlar, es ver notificaciones o no verlas, o simplemente recibir vibraciones sin tener que estar escuchando el molesto sonido del del móvil. Y lo que has comentado del tema de la batería, ayer la verdad es que estuvo interesante el chat, porque nos liamos nuevamente a debatir sobre el tema recurrente que es batería del Apple Watch, suficiente o no suficiente, o debería ser mejor. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que nunca es suficiente. O sea, que realmente debería durar algo más, sobre todo si sois de los que utilizan el Apple Watch a modo de dispositivo como un LTE, como es mi caso. Ahí la batería, pues quieras que no se resiente y es difícil que te dure el final del día nada que hagas 3-4 llamadas o te dé por contestar 3 o 4 mensajes. Pero realmente yo lo decía, lo que valoro sobre todo es el hecho de la carga rápida. O sea, el hecho de que se cargue, yo qué sé, un 70% en, imagínate, 15 minutos. O sea, realmente yo me quito muy poco el Apple Watch. Me quito muy poco, duermo con él. No precisamente para monitorizar, sino aparte para eso, pero sobre todo pues para la noche, para mirar qué hora es, para si me tengo que levantar por la noche, por lo menos tener esa luz. O sea, no me lo quito, pero siempre me lo quito, aunque sea 10 minutos. O sea, me lo quito poco, pero quieras que no, nunca me ducho con él. O directamente tengo ya el vicio cogido de me levanto y como va a ser el momento a lo mejor de la ducha, del desayuno, de preparar tal, siempre lo dejo en la base. Ahí me encantaría que la carga fuese rápida, porque si no, lo decía ayer también, vale, me dura 10 días, me dura 5 días, pero el problema que para mí va a ser cargarlo, lo voy a tener cada 5 días. Vale, que es mejor tenerlo cada 5 días que cada día, lo que queráis, pero es que yo no quiero tener ese problema de dejarlo 2 horas cargando. Yo creo que los pocos minutos que sean, ¡pum!, recién cargado. Y luego, claro, al final ibas a estar un poco vigilando, porque claro, ¿tú cuánto duraba? 10 días, dices el GT, pero en algún momento lo tienes que cargar, ¿no? O sea, en ese momento que andas, a ver, ¿cuánto me queda? 20, tienes que echar pero, tus cuentas, ¿no? Fíjate tú la cosa como será que el GT3 tiene carga rápida. ¿Cómo de rápida? Sí, lo llegué a cargar en cuestión de 1 hora y 20 o por ahí, ya estaba cargado, tío. Ya es demasiado. O sea, a ver, sí, ya entiendo por dónde va. Hora y 20, pero... Hora y 20 sobrado, ¿eh?
Hombre, Vale. yo tengo el Watch 4. Utilizo AutoSleep para monitorizar el sueño. AutoSleep es Sí, una claro. aplicación que me encanta porque además te permite poner un recordatorio a la hora que tú elijas para que te diga, hey, acuérdate de poner el reloj en la base porque ya te queda un 25% de batería, no sea que se te quede chuflado ahí por la noche. Y mi hora suele ser las 7, 7:30. Yo lo pongo, lo cojo hacia las 9:30, o sea, 2 horas así, y estará por el 90 y pico por ciento. Y suerte es el día que está al 100%. Te hablo de llevarlo desde el 15-20% hasta el 100% el watch, ¿eh? En ese tiempo, en menos tiempo que eso, el otro día estaba cargado para una semana y pico. O sea, me refiero que yo le veo una ventaja. Lo que pasa que es lo que te digo. Mira, te pongo un ejemplo más claro. Notificaciones, ¿vale? Aquí también hay que decir, y lo digo, hay un sesgo, que es por la utilización del ecosistema, ¿vale? Es cierto que el iPhone no se lo permitía hacer porque no es lo mismo. Pero esa herramienta para mí ya es definitoria de por qué uso el Apple Watch. Y es porque puedo responder a las notificaciones, tío. A ti te llega un mensaje de Telegram, te llega un mensaje en iMessage, en donde sea, y tú puedes contestar. Puedes enviar un texto predefinido, puedes enviar un emoji, puedes escribir a mano alzada con el dedo en la pantalla. Eso es brutal. Ahora me diréis, pero que eso si tuvieses un teléfono de juego también lo podrías hacer. Que sí. Yo estoy hablando de sustituir el Watch por un Huawei GT3 con un iPhone, ¿vale? Por eso digo que esto no es objetivo y que está capado el sistema, pero yo digo mi experiencia, ¿no? Con lo cual yo vi, porque dije, joder, ¿puedo vivir sin un Watch? Con un dispositivo el mejor que yo pueda comprarme por menos precio, que sea último modelo y bla, bla, bla. Sí, pero al 70%. El 30% de lo que no me aportaba, tío, era vital, tío. Es que era vital. El tema de manejar la cámara de fotos con el disparador remoto con el Watch, por ejemplo. ¿Qué dirás tú? Venga, hombre, pero si eso la usas 2 veces. Sí, me voy al inicio del podcast, VR y dron. Pero las 2 veces que lo utilizo, me da la vida. O sea, es decir, no lo uso todos los días, pero cuando lo uso, pues me lo gozo. Responder notificaciones. Si os preguntáis si se podían contestar llamadas o hacer llamadas, sí, se podía. Incluso a mí me parece que hasta iba mejor la llamada con el Huawei que con el Apple Watch. Ahí os lo digo, nunca me ha convencido cómo va la llamada con el Watch. Yo siempre que llamo a mi mujer y me Pero coge ¿cómo? ¿No te convence? ¿En qué sentido? en que ¿No, yo llamo no a escuchas casa, bien? yo me llamo a mi mujer, me coge con el Watch y al final le digo, ¿estás con el Watch, no? Sí, coge el móvil porque no soy capaz de hablar contigo. Porque hay como un retardo, yo le digo algo, ella me contesta, o no oigo del todo bien, tío. O sea, es decir, nunca me ha molado. Nunca me ha molado el Watch para hacer llamadas y sin embargo con este sí que hice alguna y sin ningún problema. Pero bueno, eso son salvedades. Una cosa que hay que decir también es que aunque estuviese capado con el tema del sistema, a nivel de deporte, lo que es el tracking de deporte, me flipó. Pero me flipó bastante más que el Apple Watch. Yo llevo un tiempo diciendo que mi Apple Watch cuando me iba en la bicicleta no me registraba con el GPS, no me hacía el tracking en el mapa. Pues de repente encontrar que este relojito te hacía el tracking en el mapa y que luego tú podías darle al play y diréis, ¿y qué es el play? Pues te abre Street View, apareces tú ahí Y ves por dónde has ido. como un monigote y te vas reproduciendo por dónde has ido, cuánto has corrido, te empieza a meter toda la información en la pantalla y dije, ostras, pero que este relojillo me monta aquí esta película, ¿sabes? Dije, pues eso está chulo. Pero fíjate que eso, al final, son aplicaciones. Sí, O sea, es desarrollo del software. claro, Sí, es desarrollo, sí. porque es que al final el Apple Watch tiene toda esa información, tiene los puntos por donde has pasado, Sí, todo lo que has y hecho. tiene más porque encima va sincronizándose con el iPhone, que el iPhone también le puede dar Claro. información. Sí, sí. Entonces, a veces es una pena, ¿no? Que Apple, es cierto que las aplicaciones del Watch, las pocas que usamos, van bien, pero están muy poco evolucionadas y desarrolladas. Fijaros la aplicación de entrenos, ¿no? Yo Es creo que eso llegará con ¿cuánto evolucionó? el Apple Watch M1, Martín. Sí, hombre, ya que va a llegar el M1 casi a todo, si al final viene a traer más potencia, seguro, pero si a lo mejor mayor batería, pues oye, bienvenido sea. Entre las cosas que has comentado que echabas de menos o que no podías hacer con el GT, no sé si has probado lo de meter una tarjeta Apple Pay. Bueno, Apple Pay lógicamente no puede ser, pero se podría hacer, el poder pagar. ¿No se puede o no has probado? Directamente este dispositivo, el Huawei GT3 no tenía NFC.
Es que mira, para mí eso ya es... A ver, al final son problemas del primer mundo, ¿no? Te van a decir la Claro. gente, pero si pagas con el iPhone. Pero es que Claro. la comodidad del Apple Watch es No tiene nada que ver. Mira, yo por abismal. ejemplo quería haber hecho ese cambio hace tiempo, pero como uso mucho peaje, hasta que me enviaron el dispositivo del Vía-T, yo tenía que pagar cada peaje. Y han sido muchos peajes y mucho sacar la muñeca por la ventanilla. Ostras, tienes que aparcar bien cerca, ¿eh? A mí eso me ha pasado una vez, tienes que no me da el brazo. O sea, Entonces, para claro, pasar por ¿qué ocurre? Que yo decía, hostia, pero es que si hago la prueba, me pillo el otro, me quito el Watch, tengo que quitar del CarPlay y el iPhone para pagar o Mira, es verdad eso, hacer sí. una cosa más rudimentaria. Esto ya no conozco casi a nadie, creo que mi abuelo lo hacía, que es la de sacar la tarjeta de la cartera. Ya no sé realmente qué es eso, ¿vale? Lo de sacar una tarjeta de la cartera, y enseñársela al bicho este. Entonces dije yo, o desconecto el CarPlay, que seguramente será lo que haga, o saco una tarjeta de la cartera. Y dije, no me convence, necesito facilidad, Apple Watch. Cuando ya me enviaron el chisme del Vía-T y ya no tenía que pagar ningún peaje, dije, venga, ahora va a ser menos el uso. Efectivamente, pero llegaba a los sitios y ya tener que sacar el iPhone, dije yo, no, me rayaba, tío. O sea, me rayaba mogollón, pero mogollón. Sí, la ventaja además es que el reloj, cuando ya está metido en tu muñeca, ya está logueado, ¿no? O sea, ya sabe que eres tú. Y lógicamente el Apple Pay, el hecho de invocarlo es automático. Y sobre todo también el hecho de a veces desbloquear nuestros dispositivos, ¿no? Y es por bloquear el Mac, que vas a decir, es una chorrada, no cuesta nada meter. Está bien, es un detalle. Te voy a decir Son una cosa que no detalles. eche en falta. Hay una cosa que no eche en falta. Y es a Siri en el Apple Watch. Muchas veces hemos dicho, tienes a Siri en el Apple Watch, no te lo olvides. Yo me acuerdo, episodios de domótica, hace ya tiempo, cuando hablábamos de interruptores domóticos, pues he configurado con el interruptor domótico que si lo pulso una vez, que si lo pulso dos, que si lo pulso cuatro, que si lo mantengo presionado, que se active, que se desactive la automatización, que se encienda o se apague la luz, que cambie de color. Y muchas veces decíamos, a ver, lleváis un interruptor en la muñeca, que encima tiene a Siri, que le puedes pedir y te interactúa. No eché de menos a Siri en el Apple Watch. Bueno, pero es que realmente, a ver, no echaste de menos, pero porque antes tampoco lo usabas, ¿no? Bueno, pero es que eso es una carencia brutal. Es decir, que un usuario de Apple no eche de menos a su asistente virtual, en este caso que estamos hablando de relojes, ¿vale? Porque yo no sé si a ti te pasa, Martín, tío, descubrámonos, quitémonos la camisa aquí ya. Hoy que estamos poquitos, venga. Hoy que estamos pocos. ¿A ti no te pasa que le das por cariño, por dinero, porque somos así? ¿No te pasa que a veces le das la oportunidad? Y digo dar la oportunidad porque la he liado muchas veces. Y le das la oportunidad al Apple Watch, invocas a Siri, haces una petición, aun jugándote la de la tontería que te vaya a responder, o si directamente no te va a hacer ni puñetero caso. Yo ya de eso me cansé, tío. Y Siri en mi muñeca murió hace mucho tiempo, tío. O sea, desde el punto de vista de, sí, alguna vez que la invoco. Contadas ocasiones, tío. Es que aquí tiene la gente que me va a escuchar, es que es un fanboy y tal. Yo es que a mí me va muy bien. O sea, me va muy bien porque no la usas. No, sí que la uso. Y como ya sé qué usos le doy, es decir, por ejemplo, añadir listas de recordatorios, añadir ítems para que no se me olvide, poner temporizadores, llamar a quien fuese para hacerlo más rápido. El otro día estaba en la calle, no tenía a mano el iPhone y quería ver cómo iba el partido Nadal. ¿Qué partidos de tenis hay hoy? ¡Pum! Y es que sale en el momento. Ojo, sé qué cosas pedirle. Yo tengo el 4, tú tienes el 7. El 6. El 6. Yo ahí ya no sé si todos tenemos la misma Siri o no en relación al software, hardware que podemos tener. Ya. No sé si hay ciertas limitaciones dentro de lo que son las ejecuciones de ciertas cosas. No lo sé, ahí ya me pierdo. Tú si quieres, lo que tendríamos que abrir un canal de Telegram de Macirustitis solo de Siri o un consultorio. O sea, esas veces que me dices, oye, mira, me ha desesperado. ¿Qué le has preguntado exactamente? Porque realmente a lo mejor son cosas que debería responder bien, pero no le hemos hecho bien la pregunta, cosa que manda huevos, ¿no? Que tengamos que nosotros pensar a ver por dónde nos va a salir Pero mira, en este caso el asistente. Te pongo un ejemplo. Claro, Martín, tú cuando le preguntas, yo qué sé,
Bueno, hoy justamente le hemos hecho la misma pregunta, tanto a Alexa como a Siri nos ha contestado una gilipollez ambas. No te voy a poner un ejemplo de pregunta, te voy a poner un ejemplo de contestación que te va a resultar familiar. Esto es lo que he encontrado en la web, te lo enviaré al iPhone. Y tú, a ver, estoy cocinando, te tengo en un altavoz, te he preguntado, ¿tú crees que si lo puedo enviar en un iPhone? Te va a estar Te voy a preguntar a ti. Coño, dímelo. o al menos, por la casualidad de la vida, dime las dos opciones. O sea, dame las dos opciones. Sí. ¿Quieres que te lo envíe al iPhone o te lo leo aquí o algo así, ¿no? No sé, tío. A mí hay veces que yo una de las cosas que no echo de menos es el tema de Siri. Una cosa que sí que no me gustaba nada, por mucho que fuese buena la pantalla del Huawei, tío, cómo se ve el Apple Watch. Eso es un punto que se nota. Las esferas, a nivel de compilaciones y los colores y cómo queda, la definición de lo que viene siendo lo que tú ves en la pantalla, nada que ver, tío. Una de las cosas que más me rayó el tiempo que lo tuve fue elegir una esfera. No te la puedes hacer tú al gusto, ¿vale? No puedes elegir tu compilaciones, sino que tienes que comprarlas o descargarte una de las gratuitas de la propia tienda oficial que tienen, ¿vale? Es decir, tú entras en la tienda oficial de esferas y tienes la versión gratuita, mogollón, pero chorro mil, ¿eh? O sea, locura. Y luego tienes de pago tropecientas mil también, ¿no? Algunas de pago sí que son configurables y personalizables como las compilaciones que tú y yo conocemos, pero el 90% me he inventado el dato, no lo busquéis, pero en plan mogollón. Nada, tú lo que ves es lo que hay, punto. No tiene más. Y había esferas tan cutres que tú le dabas, imagínate que te aparece un dato de pasos, ¿no? 7000 pasos. Tocabas en el pasos y era como tocar una piedrecita. Te aparecía la temperatura, tocabas en la temperatura y no iba para ningún lado. Tenías que irte a esferas un poquito más sofisticadas que sí que tenían ya el acceso directo, ¿qué tal? Entonces, eso, viniendo de Apple, me pareció un dolor, tío. De todas formas, eso. Para que la gente que nos escucha y no conozca el reloj que has estado probando, más ¿qué precio de mercado tiene ese reloj? O sea, ¿en qué nivel? Porque cada Apple Watch sabemos qué punto de partida tiene. Ese reloj tiene un precio en torno a los 190 euros. Bueno, o sea que es un reloj, pues bueno, que cuesta menos de la mitad de los Apple Watch. O sea que ahí es cierto que en la comparación a lo mejor es un poco injusta, pero bueno. Sí, como hemos comentado al principio, es injusta por dos motivos. Uno, porque no es el ecosistema del reloj. Bastante es que puedas utilizarlo con un iPhone. Eso también era otra, porque yo hubo un momento dado en el que hace ya tiempo, cuando empecé a mirar ciertos relojes, dudaba de la compatibilidad, porque yo por un lado pensaba, digo, Apple no va a dejar que se conecte otro reloj al iPhone. Pasa que al final, como va por Bluetooth, bueno, pues es otro tipo de historia, ¿no? Pero está capadísimo. Con lo cual, injusta por ese lado. Y también injusta porque no es la misma categoría de producto. A mí me encantaría hacer una prueba de llevar un Samsung no sé cuánto Ultra en el bolsillo y llevar el mejor Samsung el mejor watch de Samsung en la muñeca. Me gustaría probarlo, ¿por qué no? Sí, ya te digo yo que me encantaría, porque ahí estaríamos jugando un poco en la misma liga, al menos en el segmento y en precio, y ver un poquito cómo se desempeña esos dos terminales, al igual que veo yo el día a día el watch con el iPhone, ¿no? En este caso es muy injusta, pero es la que he tenido. Bueno, bien. Y la otra pregunta que no lo habrás, seguramente no se podría, es si ese reloj tiene la posibilidad de ponerle un LTE. O sea, si se le puede poner un eSIM. Sí, o sea, el que yo probé no, pero sí que lo hay en versión LTE, sí que lo lleva. A mí sí que me gustaría, tenemos que creo que buscar alguna persona que lo use en Android o bueno, otro tipo de reloj que no sea el de Apple, porque para mí realmente es la gran ventaja, ¿no? Te lo he comentado antes de entrar en directo. El veranito ha empezado como reza nuestro título del podcast de hoy. Yo ya, pues bueno, me he pasado, de este fin de semana ha hecho mucho calor, me he pasado, no todo el fin de semana, pero gran parte de él en la playa. Y son, pues tanto que se vas a la playa, a la piscina, a lo mejor una terraza, que no te quieres llevar el móvil, ¿no? Tiras del Apple Watch con el LTE en mi caso. Vale que no vas a poder hacer grandes cosas. O sea, no creáis que vais a estar todo el día chateando con el Apple Watch. Pero el tener ese respaldo de si alguien me necesita, ahí voy a estar. El leer lo que fuese en un momento dado. El poder hacer consultas a Siri, porque Siri funciona.
el hecho de ver además tu domótica. Oye, alguien entra en tu casa o puedes ver las cámaras o puedes hacer todo eso. Claro, es que ya no es solo el LTE propiamente dicho. Repito, que me gustaría que alguien me lo dijese si en otro reloj que no sea el Apple Watch funciona como tal. Porque a lo mejor un Apple, un Huawei, etcétera, funciona a nivel de llamadas, pero funciona todo lo demás. ¿Tienes alguna opción para recibir mensajes? Que me imagino que sí. Pero el hecho de poder entrar en todo el ecosistema de Apple con el LTE, para mí es la clave. O sea, ya os digo que ahora mismo no entiendo tener en mi caso, no entiendo tener un reloj, un Apple Watch sin LTE. Vais a decir que es un sobreprecio, que hay que pagar también la tarifa. A lo mejor en esos casos puedes incluso contratarla a los meses que lo vais a utilizar, que estamos de acuerdo que puede ser más verano que dejas un móvil de lado. A la hora de hacer deporte también, el hecho de irte tranquilamente a correr, no tener que depender de la... Se habrá sincronizado mi capítulo de podcast preferido, mi música, directamente todo lo tienes ahí. No sé, ya os digo que esas son circunstancias que me hacen decantar por el LTE y por sacarle partido, ¿no? No sé, si me dices que tú no lo has probado, no tenemos ese feedback, no sabemos cómo reaccionaría otro reloj, pero me extraña que sea tan completo. No, a ver, es que eso es lo que pasa, que yo como he empezado a comentarte el tema del GT3, a mí me gustaba más como reloj por los dos motivos que te he comentado, pero el Apple Watch no es un reloj, es un dispositivo, ¿vale? Ahora me diréis, todos son dispositivos, capullo. Vale, bien, entendedme. En esta ocasión, el Apple Watch es un dispositivo, un pedazo de dispositivo. O sea, ya está, ¿vale? Hoy estaba trabajando, Martín, tío. Te voy a responder al tema del LTE con un ejemplo sobre un iPad. Así. Hoy estaba trabajando. Mi trabajo siempre llevo un iPad. Me monto en el coche. Me estoy yendo de la ciudad donde estaba. Y de repente me salta en el CarPlay un mensaje de la aplicación Buscar, que es temeroso de ver esos mensajes. Me ha dado un infarto. Yo hablando con Patri, le digo, se me acaba de parar el corazón. Me ponía, te has dejado el iPad. Claro, yo ya estaba lejos y yo, una ciudad que no conozco, no sé cuánto, tal. Te has dejado el iPad, para el coche, 4 intermitentes, me bajo, miro el maletín, el iPad estaba ahí. Sí, digo, la madre que lo parió. Digo, vale. ¿Y por qué te estoy comentándote todo esto? Porque ese iPad también tiene posibilidad de LTE. No lo tengo puesto porque utilizo los datos del iPhone cuando necesito conectarme a internet, ¿no? Que realmente es un poco lo mismo que hace el Watch cuando está cerca de tu iPhone, ¿no? O sea, es decir, es utilizar el iPhone para conectarse a todo, ¿no? Correcto. ¿Alguien ha pensado qué ocurre si le pasa algo a tu iPhone? ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú vas a la playa y me dices, pero tiene IP no sé cuánto, está certificado el agua no sé cuánto, bueno, se te sobrecalienta, se te apaga. Los niños te lo extravían, se te pierde. Le pasa cualquier cosa. Ahora mismo dependemos de un iPhone. Dependemos de un iPhone. Dependemos de un dispositivo, del iPhone. El LTE, en función de cómo pueda ser la tarifa de datos y el sobrecosto del propio reloj por llevar LTE, si os paráis a pensarlo, puede ser un elemento diferenciador en una situación en la que el iPhone se te ha quedado sin batería, se te ha perdido, se te ha reventado, no funciona, de la manera que sea. Sí. Tienes automáticamente el otro. Al igual que el NFC, en el juego de GT3 no lo tenías y lo llevaba en el iPhone, hay veces que por lo que sea te puede fallar una tarjeta en un dispositivo. Ya llevas 2 tarjetas, vinculadas a la misma cuenta, pero llevas 2 tarjetas diferentes. Con lo cual siempre es una posibilidad que si te lo puedes permitir, merece la pena, y más como has dicho tú, que ahora mismo las tarifas que llevan sin permanencia ni nada, por lo menos probar. Es cierto que para poder probar tienes que haber elegido previamente en la tienda el Watch LTE y muchas veces no lo elegimos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, Martín, me pillaría antes un Watch aluminio LTE que un Watch acero sin LTE. Bueno, un pequeño inciso. Precisamente por eso que dices, no hay un modelo acero sin LTE. Eso es preciso. ¿Ya no lo hay? No lo hay. Por eso. Antes sí lo había. Hombre, yo lo tuve. ¿El de acero? Sí, yo tenía un modelo acero sin LTE, por supuesto. Ah, bueno, bien, vale. No lo tuviste, o sea, no lo tenía porque creo que no había llegado a España el LTE.
Entonces Vale, yo creo que vale, fue a vale. partir del Series 4. Mira, en eso sí que es cierto. Y eso es precisamente una de las ventajas de pillarse el acero, que vale, es mucho más caro, pero el hecho de que no hemos hablado del acabado de estos modelos de Apple Watch en acero, que no solo dices, de acero, con lo que será más brillante, será más bonito. La pantalla es de zafiro y ya os digo que no sé si sea zafiro, no sea zafiro, digamos, como puede ser un reloj Tag Heuer o alguno de estos, pero ya os digo que se nota horrores. Yo tuve un Series 2 aluminio, que fue mi último Apple Watch de aluminio, y trato bien los relojes, pero ya las rayitas, las microabrasiones, y embargo llevo Series 4 de acero, Series 6 de acero, los dos me han durado 2 años cada uno, bueno, me han durado, he vendido el anterior para comprarme el nuevo, y la pantalla impoluta. Y fíjate lo que dices de esa libertad que nos da el Apple Watch LTE, mira, me pasó el sábado, ya sabes, creo que sabes, eres consciente que he tenido problemillas con internet Un poco. en mi casa, un poco, sí. La gente que quiera escucharlos mañana tendréis seguramente un mini sobre ello. Te estaba esperando la llamada del técnico de Movistar el sábado, ¿no? Porque me tenía que venir a cambiar el route, etcétera. Y yo me iba a la playa. O sea, no quería renunciar a un precioso día que nos había salido con un día de calor, no quería hipotecar a mi familia diciéndole no, que hay que esperar a que nos llame el técnico. Tampoco me quería llevar el pedazo iPhone 13 Pro Max a la playa, entonces dice, bueno, pues me voy con el Apple Watch. Y ahí que me fui. Y me llevé, que es una cosa que siempre lo meto en una bolsa en el deporte, los Beats Flex, que creo que me Sí, costaron 50 euros hace unos años, estos los auriculares has comentado ya alguna directamente vez, sí. con cable, que lógicamente con cable entre los dos, digamos, entre las dos partes de donde te metes en las orejas, pero son Bluetooth. Directamente estaba yo en la orilla ahí vigilando al enano y de repente, ostras, llamada del de Movistar. Cojo los auriculares, oye, tal, no sé qué, en media hora pasamos, bueno, vale, puede ser hora y media. O sea, yo con esa tranquilidad, ¿no? Que me podía haber llevado el Apple Watch y te ahorras el LTE. A ver, si solo es un momento puntual, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Pero ya os digo que al día siguiente me voy a ir a la playa o me voy a hacer deporte o simplemente quieres desconectar y no quieres estar tan pendiente. Yo tengo un amigo que además nos está viendo, un abrazo Andrés, que sé que andas por ahí, que directamente los sábados pues, y los fines de semana quiere desconectar, quiere estar con sus hijos. Quiere desconectar automáticamente de esas llamadas constantes, bueno, llamadas no, de esos mensajes, de esos canales en los que estamos todo el mundo metido. Dice, no quiero estar con mis hijos. No quiero despreocuparme 100% del mundo, por si acaso me tiene que decir una llamada. Tengo que hacer yo una llamada. Quieren saber dónde estoy, pues para eso tengo mi Apple Watch LTE, ¿no? Yo entiendo que no es para todos los públicos, no quiero con esto convencer a todo el mundo, pero que sepáis que está esa posibilidad de cogerlo con LTE, que creo que puede ser interesante el probarlo. ¿De cuánto estamos hablando, Martincho? El acero, el último acero así No es normalito, barato. correr normal, Estamos hablando de 700, 8, sin 800, verlo, 800, casi 800, sí. 800. Daos cuenta que, a ver si me dices, joder, esta es la pregunta que se hace todo el mundo. Oye, y si estás pensando en comprarte el LTE, claro, ya te plantas en un Apple Watch. Vamos a partir siempre digamos, del tamaño 45 milímetros, ¿no? Si queréis. Ujú. El precio del Apple Watch de acero inoxidable, 45 milímetros con la correa, la más barata, sin ser una correa, mira, que pensaba que en 800 no llega, a 780, Ujú. 779 euros, que ya te viene con la caja de acero. Y si quieres el modelo, digamos, aluminio, que es lógicamente el modelo de entrada, ahí, si quieres convertirlo en LTE, son 609 euros. Tenéis esa diferencia, 170 euros, que para mí ya no es el tema del LTE, solo por el acabado, solo por precisamente no acabar con el reloj con rayas, con abrasiones, para mí ya solo merece la pena. Y lógicamente, si ya tiene LTE, pues fenómeno, ¿no? Pero es que Apple, a ver, Apple, al igual que otras compañías, sigue muchísimo la tendencia de que el tema del precio sea un escalado suficiente goloso como para que te decantes por la versión superior, obviamente. Pero claro, yo antes, por ejemplo, te he dicho un aluminio LT y no sé por qué yo tenía medio en la cabeza 500 y pico. Es decir, que había bastante más diferencia de dinero. Pero claro,
Yo, por ejemplo, tú tienes el 6, cambias cada 2. Eso es. A mí no me da la venada porque realmente como me funciona bien y tampoco le pido mucho, me aguanta bien, tengo el 4, o sea que voy para 4 años, o sea, en cuanto salga el 8 ya teníamos 4 versiones ahí del Series. Por 170 euros te compensa una 0 LTE. Yo creo, en mi opinión, sí. Sin duda. Otra cosa es que digas, no, yo por 400 y tengo la versión aluminio y me sobra y tal. Yo solamente por los rayones voy a intentar con todas mis fuerzas que el siguiente sea 0. Por el tema de la pantalla, tío. O sea, Vamos a tocar madera, a ver si ahora estamos diciendo esto y de repente mañana te digo, me cachis la ya. mar. Oye, Ya Martín, de repente. te hago una pregunta que la he hecho comentado antes aquí en el chat de Twitch. ¿Apple Watch redondo o diseño continuista? En base a Tim Cook está dándole al usuario lo que pide. ¿Crees que Apple va a ceder también en esto y va a mantener o va a tener a disposición del usuario 2 Apple Watch? Ya no hablo ni de pro ni de alto ni bajo costo. Hablo de diseño redondo, diseño cuadrado. Ni loco. Ni Yo, vamos, yo ni creo loco, que ni loco que convivan o ni loco que saquen de alguna manera uno redondo. ni loco que convivan. O sea, me parece poco Apple el hecho de dar semejante opción de personalización. Porque además luego sería un lío, tema de correas, tema de... Espera un segundo. A nivel de producción. ¿Comor, Martín? Mírate el catálogo de iPhone, niño. Pero, ostras, pero realmente muchos aprovechan el chasis del anterior, aprovechan la pantalla. Ostras, ¿tú sabes a nivel de producción lo que sería? Es que la pantalla no tiene nada que ver. Hacer un iPhone cuadrado o hacer un iPhone redondo. A ver, que lo vamos a ver, o si lo vamos a ver, mejor dicho la pregunta, tengo mis dudas porque sí que es cierto que el Apple Watch con este formato cuadrado ya es como muy reconocible, ¿no? La gente ve un reloj en una muñeca que no es redondo y automáticamente tiene que ser un Apple Watch. Es cierto que hay una marca que no sé cuál es, que es súper parecido. Que Sí, tiene como la corona más centrada. O sea, es la única diferencia. Yo a veces los miro y digo, sea un Apple Watch, y veo que efectivamente la corona está más en el centro digamos, del lateral. Pero quitando eso, son súper parecidos. A ver, yo lo temo porque ya sabes el tema de las correas. Tengo no pocas correas. Llevo desde, ya os digo, yo tuve el Series 0, luego el Series 2, luego el Series 6. Y al final, con el tiempo, he ido haciéndome con correas de todo tipo. O sea, algunas pequeñas, algunas caras, otras no tan caras, otras directamente de estas de AliExpress de 3 euros, que andan muy buenos resultados. Y tengo mucho miedo de que de repente nos digan, pues ahora redondo, venga a cambiar todas las correas. Y dice, qué bien. Pero mira, ya que has dicho el tema del formato, yo tengo una pregunta para decirte. El Amafit, por cierto, Martín, Amafit, creo que es una que se parece bastante. Vale, es que lo digo, pues será ese. A nivel de lectura, tú que vienes ahora mismo de una pantalla redonda, a nivel de lectura, porque al final lo hemos dicho antes en el chat incluso, el Apple Watch lo que menos te da la hora, te da más información. O sea, esa información, ¿qué tal está preparada para leerla en un dispositivo redondo? Si te refieres a leer, voy a ir a nivel de lectura de, por ejemplo, un mensaje o una notificación. Igual que en el Watch, desde el punto de vista de que como tú tienes una esfera, o sea, es redondo, donde la parte, digamos, la zona media es la parte más ancha, ¿no? Como obviamente cualquier redondo, cualquier círculo, cualquier esfera. Cuando tú vas deslizando, el mensaje va apareciendo completo en la zona medular de la pantalla, ¿no? Y tú dirás, hombre, pero es que yo prefiero verlo todo de golpe entero. No había problema. Donde sí que haya mayor problema es en el desaprovechamiento de los marcos, porque lo que era el propio reloj hacía un recorte de un cierto espacio, que eso, así como los Watch también, por ejemplo, también tenían antes menos espacio de pantalla dentro de todo lo que era la carcasa negra, ahora los nuevos ya van teniendo mucho más espacio. Yo no detecté problemas para visionar el contenido. ¿Te acuerdas, no? Eso que siempre se ha dicho. Cuando tienes la pantalla una esfera y tal, es mucho peor, el cuadrado es mucho mejor. A ver, estamos hablando de un reloj. Y a mí el diseño de un reloj en redondo me gusta más, porque me gusta más como reloj. Y lo que fue mi adaptación a la lectura de notificaciones, por ejemplo, o a la interpretación de la información de la pantalla, fue muy sencilla.
En un rato ya estabas acostumbrado, tío. O sea, no le vi especial problema. Ahora si me dices ya, no, es que Apple quiere mantener que dé un vistazo perfecto, pues entonces no te queda otra que hacer un cuadrado dentro del redondo. Con lo cual al final estás recortando. Para no hacer eso, tiene que ir apareciendo información a medida que tú vas haciendo scroll. ¿Que eso sea Apple? No. Pero como Apple está dándole en el gusto a lo que pide el usuario, pues mi pregunta era, oye, ¿y por qué no un watch redondo, no? Que hay mucha gente que ya sabes que le gustan los relojes redondos. Y eso es así. Pero como dices, así como Bueno, los... redondo. Los rumores el año pasado, ya te acuerdas un poco a dónde apuntaban, ¿no? Que fue precisamente el gran fiasco a nivel de leaks. Yo creo que todo el mundo se pegó. Les pegó un golpe duro porque todo el mundo decía, va, cambia el diseño, por fin los bordes planos, al igual que el iPad Pro, y ahora que el iPad Air y que el iPad Mini, y al final no, y que el iPhone. Y ahora no hay bordes planos, ¿no? Entonces yo no sé si será ese por fin el modelo que veremos este año, porque es cierto que el Apple Watch Series 7 fue un modelo muy continuista. Bueno, de hecho, el Apple Watch Series 5 fue continuo, o sea, Series 6 fue continuista, porque creo que desde la única novedad que metían con el Series 5 era el oxímetro. El Always On Display ya venía en el 5 y el 7 trajo algo más de pantalla, pero yo creo que el 8 debería traer pues algo importante, aunque a nivel de software lo dijimos hace 10 días que comentamos el tema de las actualizaciones del sistema operativo, un sistema operativo bastante poco novedoso, ¿no? El que vamos a ver en este Watch Series 9. A nivel de actualizaciones, ¿tuviste alguna cosilla con el Watch, con el Huawei, a nivel de si suelen venir grandes novedades? Porque a lo mejor tú te lo compras y dices, oye, irán actualizando desde el sistema operativo y veremos grandes cosas. O nada, ¿no? Ahí sí que... Sí, pues mira, me pilló una actualización, bueno, hay que decir, y cuando lo saqué de la caja, lo conecté, lo puse a funcionar, lo puse a actualizar, se me actualizó 5 veces. O sea, porque va una actualización tras otra y tardó bastante además, ¿eh? Eso sí que dije yo, ostras, lo que está tardando esto. Tú comparas procesadores y lo entiendes, ¿no? En una actualización en la que ya lo tenía funcional, tú le dabas a localizar el dispositivo, en el reloj te ponía que estaba sonando el iPhone y el iPhone no estaba sonando. ¿Qué ocurría? Que tenía que estar la aplicación de Huawei abierta. O sea, y en la siguiente actualización, que además fue bastante sorpresa porque llevaban tiempo pidiéndolo, ya funcionaba al igual que nosotros lo utilizamos. Bueno, no está mal. Ahora mismo. Por cierto, te voy a decir un truco. Te voy a decir un truco de nuestros iPhones. No sé si tú lo conoces. Si lo conoces, te callas, Martín. Me haré sorprendido. ¡Hola! Hacer sorprendido. Si yo ahora mismo cojo y deslizo mi watch y le doy a que busque mi esto, ¿qué va a ocurrir? Que suena, ¿no? Vale. Y si yo hago ahora esto, Martín, espera, ¿eh? Voy a mantener pulsado el icono. Espera, que no sé si se está viendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, para la gente que nos está escuchando en podcast, si mantienes pulsado el icono de localizar mi iPhone en Apple Watch, se ilumina el flash. Suena y se ilumina el flash. No sé si lo sabías o no. No, me has dejado ahí interesante, ¿eh? Pero una novedad. Esto es una tontería muy útil, sobre todo cuando buscas el teléfono en un cine o en tu casa a oscuras, cuando ya es de noche. Pues, gente, mantened pulsado el botón de buscar mi iPhone en el Apple Watch, mantenerlo pulsado, y así sonará y se iluminará el flash del móvil. Truquito Mac Illustrated, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis? Yo lo que he hecho, a mí me gusta esa función, porque es cierto que solo lo puedes hacer con el... Bueno, miento, no, ya sabes que se puede hacer, esto seguro que no has probado. ¿Se puede hacer con el HomePod? ¿Lo de decirle que dónde está? Sí, y si tienes activo el reconocimiento de voz, yo pues como mi mujer y yo tenemos los dos iPhone, ya tenemos activado que cada uno, entonces si mi mujer dice, oye Lola, ¿dónde está mi iPhone? ¡Pum! Esto mismo suena en el iPhone. Y si yo lo digo, suena en mi iPhone. Está muy bien eso. Pero lo que no me gusta es el sonido. Es un rollo como de baliza. Me gustaría que fuese más seguido. Pi, 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 pi. No sé, a mí muchas veces el sonido... Por ejemplo, porque hay veces que suena y ¡pum! ¿Y dónde está? Espera, que tiene que volver a sonar. A ver, ya es... cógesela con papel de fumar, pero bueno. Ya. Y dice tu compi que efectivamente tendría que tener una opción de no parar de sonar, ¿no? Hasta que lo encuentres. Claro. Es que eso a veces es un coñazo, precisamente como es tan...
hay tanta separación entre un sonido, entre un pitido y otro, pues dices, a ver, venga, que vuelva a sonar. Ah, bueno. Es así, tío. Pero, oye, con esa chorradita que acabamos de aprender hoy, Martín, has visto, explorando. ¿Sabes el otro día que decíamos, tanto iOS 16, tanto iOS 16, que no sabemos ni qué funciones tenemos de sistemas operativos anteriores, ni sabemos manejarlas todas, se nos olvidan, no las llegamos ni siquiera a descubrir? Pues es cierto. Hay un mogollón de tonterías y dándole un poquillo de vueltas al asunto, descubrí esa. Yo creo que eso se presta a que nos curremos el buscar funciones que no utilizamos y que están para hacer un podcast, ¿vale? Porque yo creo que habría muchísima gente que agradecería que de una manera amena le contásemos cosas que puede hacer con su iPhone, que hasta ahora no lo ha hecho, pero que puedes, ¿sabes? Que otra cosa es que lo sepas si no lo uses, pero hay gente que no lo sabe. Sí, es que esto fue a raíz creo que del grupo de Telegram. Comentaba una persona que trabaja en un reseller que nosotros que estamos siempre pidiendo novedades, que no, que el sonido del iPad pueda escucharse desde los HomePods y a la vez, o sea, desde los AirPods y además conectarle un micro, eso es lo que siempre pedimos. Lo que comentaba era las tonterías, entiéndase tonterías, o las cosas tan básicas que pregunta la gente en un reseller, ¿no? El hecho de, pues, ¿cómo configuro mi cuenta de iCloud? O cómo puedo acceder al almacenamiento de no sé qué. O cómo me descargo una app. Pero mira, son cosas que... Te cuento dices, otra ostras, tontería, Martín. ¿Tienes el watch puesto? Me lo pongo, lo estaba cargando. Vale, aprovechando a ver, aquí gente, el os voy a poner un ejemplo. Vale que el ejemplo es un poquito malo, pero es una función que vais a descubrir. Los que ya la sepáis, pues hacéis los sorprendidos. ¿Nunca os ha pasado haber estado con el watch en un cine, sitio muy oscuro, con gente, o que no quieres tú de repente pegar un fogonazo con el watch? Lo tenéis en modo teatro, ¿vale? Activad el modo teatro del watch, ¿vale? Ya sabéis que giréis la muñeca, hagáis lo que hagáis, no funciona. No se enciende. Lo típico, golpetazo a la pantalla, fogonazo para ver que son las 5:15 de la tarde. Muy bien. Tenedlo en oscuro, ¿vale? O sea, es decir, tenedlo con la pantalla bloqueada y haced scroll con la ruleta. Aparece poco a poco. Se va apareciendo poco a poco. Bueno, pues una tontería, pero de repente no tienes a 3 personas al lado mirando diciendo, ¿qué ha pasado? Hace una linterna ¿qué coño ha hecho, no? Bueno, pues lo que... Oye, Joaquín, a ver si te tienes que ir más tiempo a probar relojes de la competencia para descubrir todas estas cosas, ¿no? O tú, ojo, el flash. También descubrí el tema del flash del watch. Bueno, ya lo sabía, pero lo refresqué. El flash del Huawei pues era un flash normal, punto. Se pone la pantalla blanco, de inicio, pim, pam. A mí me gusta que el flash del watch, cuando lo tienes activo y te está mirando a ti, o sea, es decir, lo tienes, digamos, hacia la parte de arriba, lo tienes, digamos, puesto como si estuviese viendo la hora, se atenúa un poquito la luz para no molestarte. Y cuando tú ya mueves el watch, ya tiene más potencia de luz. Pero no os olvidéis que también tenéis luz roja en el flash, si deslizáis hacéis ahí un desliz, y también tenéis el modo de parpadeo, ¿no? Sí, parpadeo. Sí. Bueno, eso no lo he descubierto ahora, pero sí lo he refrescado y he dicho, mira, hasta la tontería del flash, Apple tiene más juego ahí, ¿no? Apple tiene como un poquito más de gracia, ¿no? Te da más opciones. Pero bueno, que son cosillas que esto... Y no sé qué más contarte, Martín, del tema del Huawei. Yo lo que te digo... Fíjate que íbamos para 10 minutos y madre mía. Nah, sí, está bien. Hoy íbamos a hablar 10 minutos, pero es que hemos dicho, entonces, ¿esto qué va a ser? ¿El mini? ¿Mac usted? Y hemos dicho, no, ese es el que hace Martín. Entonces, vamos a hablar un poco más, ¿sabes? Vamos a dar un poquito más de longevidad al podcast. Como dice Martín, está topado, ¿sabes? Está topado. Y ya está, ya apañados. Oye... Pues no sé qué más contarte, Martín. Ya haremos algún podcast estilo a los que hemos solido hacer otros veranos, tipo Mochila Geek, para que gente muy sabia, nos dé su opinión, qué meter en la maletita, en la mochila, qué llevar, qué aplicaciones, qué gadget, qué... Todas estas cositas que vamos a hacer así. Sí, sobre todo qué cosas utilizamos. El de Apple Watch LTE suele ser el clásico, ¿no? Yo suelo llevarme el Lamborghini con el Watch acero. Sí, oye, que al final esto es Mac Illustrated y Mac Illustrated al final paga bien, ¿no? Esto es así, tío. Esto es así. Tuve que vender el Watch a cero para pagar la suscripción, pero bueno, esto es así, tío. Correcto. No, pero bueno, es lo que dices, que siempre son época en la que cambiamos un poco nuestros hábitos y ahí haremos el clásico podcast que al final
cada año se renueva porque salen nuevas cosas de cargadores, de cables, pues eso, esa mochila donde nos cabe todo. Yo me acuerdo que el año pasado me compré, bueno, vamos a hacer nada, terminamos ya si quieres. Me compré 2 cositas que las usé bastante, que era un protector, ahora que hemos hablado del Apple Watch, un protector para el reloj, para la arena y para el agua. Es cierto que normalmente cuando lo llevo a pelo, pero bueno, esto era una especie de correa que lo protegía bastante, pues a lo mejor si te vas a las grandes temporadas en la playa o en la piscina y quieres protegerlo aún más. Y luego me compré la clásica carcasa, que esa me costó 15 euros, para meter el iPhone debajo del agua. Es cierto que el iPhone ya tiene el IP no sé cuánto y nos aguanta no sé cuántos minutos, pero bueno, siempre te da un poquito de cosa el sumergirte alegremente con él. Me compré una carcasa para cerrarlo un poquito más y es una auténtica gozada el poder hacer vídeos con la calidad debajo del agua. Esto y mucho más lo contaremos. Eso es, lo contaremos, pero me parece muy bien lo que dices, Martín, porque ¿sabes una de las cosas por las que más se fastidian los teléfonos en verano? Por utilizar la sumergibilidad del iPhone. Porque de repente estás en la playa, estás haciendo un vídeo, no, ese como aguanta, tal, se te escurre con la ola, se raya con el coral, se raya con no sé qué, lo pisas, lo arañas con la arena. Es decir, que está muy bien que se sumerja. Es que no hay día en verano que no estemos además en nuestra playa llena de coral. O sea, Joaquín, dilo. Claro, tío, o sea, es que eso es lógico. A veces se acerca además un delfín a jugar con nosotros y quieras que no, pues claro, tío, hay que ir preparado. Hay que ir preparado. No, pero a ver, fuera coña. La impermeabilidad o sumergibilidad de un dispositivo no quiere decir que tanto el usuario como el dispositivo estén más tranquilos y va más protegido. Yo creo que eso es un hecho de siempre. Que tú eres un anti ese hecho, precisamente porque eres un tío que no lleva funda. Y es con eso lo vamos a dejar aquí, chavales. Así que hoy podcast cortito para ser el del lunes. Ya sabéis que mañana vuelve Martíncho y bueno, hoy todos los días. Ah, bueno, espérate, que no lo cuento yo, que ya os lo cuenta Irache. Que por cierto, Irache está con Waika y Waika está con Irache. Pobrecita Irache. Esperemos que Waika se comporte bien como hizo conmigo, la verdad. Ya sabéis que aquí en Mac Illustrated somos una pequeña gran familia de mucha gente que ni nos conocíamos y que nos vamos conociendo poco a poco, pero bueno, oye, es lo que hay. Oye, Martín, no paro de hablar, ¿eh? Yo creo que ya, ¿no? Ya, lo dejamos aquí, ¿no? Como quieras. Gente, si tenéis CarPlay o un móvil que se conecte por Bluetooth al coche, como casi todos, cogeréis coche para ir al trabajo seguramente, o si cogéis un transporte público seguramente os pondréis los AirPods o cualquier otro auricular. Enchufaos el Mini. Yo he empezado a hacerlo, me lo recomendaba Martín, no sé por qué, creo que conoce al... Has empezado hace poco a todo esto, ¿eh? Hoy ya te he visto que habías escuchado el de hoy del tema. A ver, tío, yo antes no cogía el coche, ahora cojo mucho el coche. Entonces ahora voy escuchando contenido, la música me está empezando un poco a aburrir, porque soy un poco aburrido yo, ¿no? La música. Y estoy empezando un poco a dar al tema del podcast. Y es cierto que el que hace el Mini, tío, pues bueno, pues te lo deja menos y es un buen complemento para el coche. Pues nada, seguir la recomendación, que la verdad, yo va por rachas, el tema de escuchar podcast y música. Ahora estoy en una época que escucho más música. No sé, ahora que empiezan las canciones, tú ya estás quemado ya de los podcasts. Tío. Podríamos hacer algún día un podcast musical, rollo canciones del verano, ¿no? Sí, ojo, tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas. Ahí está, canciones actuales. Tío, solamente puedo cantar en el podcast o cuando estoy solo. Si estoy con mis hijas, aunque sea la enana de 1 año y pico, me tapa la boca. O sea, tiene ya un gesto... ¿No le gusta cómo cantas? Tiene un gesto ya despectivo con 1 año y medio. Tiene un gesto despectivo cuando yo empiezo a cantar, me hace... como diciendo, ya. Y yo, esto no puede ser. Espérate que tenga 15 años la niña. Buah, cállate. En fin, señor Martín, oye, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en Twitch. Ya sabéis que esto queda... A ti, siempre un placer. Queda en podcast para que lo escuchéis en vuestra plataforma favorita cuando os apetezca. Y os vamos a dejar aquí una recomendación de nuestra querida Irache de unos podcasts que también nos gustaría que os gustasen y que los escuchaseis, vieseis, lo que queráis. Un placer, buenas noches, aquí lo dejamos. Hasta el próximo día, gente. Chao, chao. Vente a la familia Mac Illustrated, tenemos de todo. ¿Qué quieres? Detalles, actualidad, opiniones críticas y mucho buen rollo. Mac Illustrated. ¿Que necesitas terapia de grupo? Únete a nuestro chat de Telegram.
¿Que te entra el síndrome de abstinencia? Mini Mac Illustrated con Martín. ¿Que te quedas con hambre? Merendando manzanas con Javichu. ¿Que lo quieres saber todo sobre Mac desde antes de que la manzana cayera del árbol? History Illustrated by Javichu. ¿Que te va la marcha pero a veces la tecnología se te hace bola? Siripecias. Mac Illustrated, una gran familia con un poquito de todo y muy buen humor. ¿Quieres la mejor VPN del mercado? No lo dudes, NordVPN. Y además con el código Mac Illustrated llévate un descuento y nos ayudas a seguir creando contenido. ¿Te quedan dudas? Mándanos un correo a hola@macillustrated.com. Palabra de Siri.